Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Le queremos dar la bienvenida. Mi nombre es Romer Rodríguez. Le quiero dar la bienvenida a nuestro quinto webinar de este año, que tratará sobre cómo asignar el SIL usando la metodología LOPA. Este webinar está patrocinado por IES Energía, que es nuestro aliado de Santa Cruz en Bolivia, quien este año estará organizando también el Diplomado de Seguridad Funcional. Y hoy hablaremos de, básicamente, los objetivos y requisitos que se deben cumplir cuando se aplica esta metodología, algunas implicaciones prácticas y las claves para que se haga de forma exitosa. Antes, permítanme presentarnos en forma muy rápida para eventualmente conocernos rápidamente. CCF es una empresa de consultoría de seguridad funcional y riesgo de proceso que trabaja para la industria petrolera y petroquímica y de manufactura. Contamos con un sistema de gestión de seguridad funcional conforme con ISS 1511 en la versión de 2016, con procedimientos certificados por Technology. Somos la única consultora en Latinoamérica con tal distinción. Estamos conformados con personal altamente especializado, todos certificados para las tareas que desempeñan, y nuestro servicio se centra en el ciclo de vida de seguridad del sistema instrumentado de seguridad. Básicamente, nuestros servicios se distribuyen en 5 áreas principales: análisis de peligros de riesgo, fuego y gas, todo lo relacionado al ciclo de vida de seguridad, capacitación y estudios especiales como el área de Cyber Security, Alarm Management o asesorías en Process Safety Management o PCM. Hemos hecho el empeño en trabajar de esta forma porque estamos en sintonía con la normativa, ya que CCF nos hemos preocupado por crear un marco que permita a nuestros clientes demostrar cumplimiento con los productos que ofrecemos, ya que todo proveedor de servicios y de productos que hace vida de seguridad funcional debe tener un sistema de gestión que respalde las actividades que hace. Recuerden que la palabra certificado ni siquiera existe en la norma. Lo que sí pide la norma es que esté avalado todo lo que se hace bajo un sistema de gestión. Y hacemos mucho énfasis en acompañar a nuestros clientes en la formación y la gestión de las competencias de su personal. Y esto es debido a que la gente que trabaja en actividades relacionadas al ciclo de vida y al sistema instrumental de seguridad deben ser competentes para todo lo que se haga y todas las responsabilidades que se le asignan. Por eso empezamos mucho énfasis en tratar de mantener los webinars activos, las charlas gratuitas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos venido haciendo esto desde 2006, ya tenemos desde Estados Unidos hasta Argentina, tenemos más de 140 proyectos, 12.000 horas de capacitación, todo nuestro personal está certificado, como les comenté anteriormente, nuestro proceso de arreglo está. Tenemos una alianza con Technology para la aplicación del programa de certificación en Venezuela. Desarrollamos nuestras propias herramientas de software para la estimación, especificación, evaluación y un set de herramientas que se llama CENIS para el ciclo de vida de seguridad. Desarrollamos 2 programas de capacitación, uno en seguridad funcional y uno en gestión y ingeniería de riesgo, que se convirtieron en 2 diplomados, uno de seguridad funcional y uno de gestión e ingeniería de riesgo, que se están abriendo este año en Venezuela y también en Bolivia. Ahora, entremos en materia ya para que podamos aprovechar el tiempo. Lo primero es decir, bueno, ¿dónde estamos? Para esta fase, a ustedes lo contrataron o básicamente entró porque ya se definió un ciclo de vida de seguridad, que es que se tomó la decisión de verificar o ver si existe la necesidad de que se implemente una función instrumental de seguridad. Para esto se definió el ciclo de vida de seguridad que corresponde, se definieron todas las fases en términos de entrada y salida, se planificaron las actividades y para llegar a la fase de asignación de las funciones instrumentales o de la asignación de las funciones de seguridad a las capas de protección, se tuvo que haber verificado la fase de evaluación y peligro y riesgo, que es la fase anterior. Yo cierro la fase de evaluación y peligro y riesgo una vez que puedo hacer la verificación de la misma. Cuando digo que la verificación se ha cumplido, pues entonces puedo proceder a hacer la siguiente fase. Y entonces procederemos a hacer esa ejecución. Vamos a poner en claro 4 conceptos muy básicos. Primero, en forma global, que es la seguridad funcional. Dentro del marco de 6.15.11, la seguridad funcional, digamos,
es la parte de la seguridad que está relacionada tanto al proceso como al BPCS y que depende del funcionamiento tanto del sistema instrumental de seguridad, pero acompañado por otras capas de protección. Hay una relación muy estrecha entre el sistema instrumental de seguridad y otras capas de protección para proveer la reducción de riesgo que debe dar o debe darse para que el sistema o la planta sea segura. También tenemos entonces que definir, si estamos en la etapa de asignar funciones de seguridad a capas de protección, que es una función de seguridad, que de antemano le digo es distinto a una función instrumental de seguridad. Una función de seguridad, digamos, está un escalón más arriba. Una función de seguridad es una función a ser implementada por una o más capas de protección y la cual está destinada a lograr, digamos, o mantener el estado seguro del proceso con respecto a un evento peligroso específico. Yo tuve que haber identificado un evento peligroso específico y actuar en consecuencia a través de múltiples capas de protección. ¿Qué sucede? Yo defino simplemente cuál es la necesidad de protección. Prevenir una temperatura mayor a 480 grados Fahrenheit en la línea de salida del horno, la protección por alta presión en el separador de entrada, dando los detalles, por supuesto, de lo que se quiere proteger, pero hasta ahora yo no he dicho cómo la voy a implementar, lo que estoy diciendo es cuál es la necesidad de la función que necesito para hacer la protección. Y eso tiene que ser identificado de antemano en la etapa anterior en la evaluación de peligro y riesgo en el PHA, bien sea por un HAZOP, por un WARIF o cualquiera de las que ya vimos la semana pasada, perdón, el webinar pasado. Y tenemos que definir qué es una capa de protección. Una capa de protección, pues básicamente va a ser cualquier mecanismo independiente que reduce riesgo por control, por prevención o por mitigación, según C1511. Lo que sí es cierto es que tiene que ser un mecanismo independiente para poder hacer la reducción de riesgo. Y en esa independencia, si es una capa de protección independiente del sistema instrumental de seguridad, pues tiene que ser diferente de él. Ahora, colocando estos tres conceptos juntos, debemos ver el concepto de reducción de riesgo. La reducción de riesgo solamente es alcanzada si se pone en manifiesto todo esto que hemos hablado. Debemos tener en cuenta una cosa. La norma no establece cómo se va a hacer el diseño del sistema instrumental de seguridad, porque es una norma basada en desempeño, que dice qué debe hacerse, no cómo debe hacerse. La norma no especifica cuál es el nivel de riesgo tolerable. Eso debe definirlo cada organización. Eso quiere decir que el nivel de riesgo de referencia que se ve en la parte superior de la lámina o de la dispositiva, ese riesgo de referencia es un riesgo que debe colocar cada corporación o cada organización. Otra cosa que debemos también tener claro es que el riesgo nunca será cero. Siempre habrá un nivel de riesgo que debería ser aceptable o no aceptable, o debe ser razonablemente aceptable según los términos de ALAR, que debería ser razonablemente o no según las condiciones en las que opere una instalación. Básicamente, el ejercicio del LOPA intenta hacer algún juicio donde si el riesgo es muy alto y existen muy pocas capas de protección, pues seguramente la carga sobre el sistema instrumental de seguridad será muy alto. Eso quiere decir un SIL muy alto. Si el riesgo es bajo y existen varias capas de protección, pues el SIL será muy bajo. Lo que sí que la reducción de riesgo se hace en función de definir un riesgo inicial basado a un evento específico, determinado y estudiado, como se dijo en la función de seguridad, y existe una brecha entre el riesgo de referencia y el riesgo inicial del proceso. Y lo cierto es que las capas de protección deben ir llevando una reducción de riesgo que haga que ese riesgo inicial del proceso se acerque al riesgo de referencia. Eso lo hacen las capas de protección y luego el sistema instrumental de seguridad debe completar, si hace falta, la reducción de riesgo a través de un sistema instrumentado hasta conseguir o el riesgo de referencia o una reducción de riesgo que uno estime sea suficiente según los parámetros dados por la corporación. Pero el riesgo siempre va a estar alrededor del riesgo de referencia o el riesgo remanente según lo que especifique el objetivo que se está buscando. ¿Qué establece la normativa alrededor de esto? Bueno, como hablamos en el webinar anterior, usted puede usar la técnica A, B, C. Hoy decidimos hablar del LOPA, pero usted pudo haber hecho gráfica de riesgo calibrado, cualquier otro
y debe cumplir con unos objetivos y requisitos. No importa la técnica que usted utilice, usted no puede desligarse de los objetivos y requisitos que exige la normativa. Y eso debe estar muy claro para cualquiera que quiera ejercer como líder o como secretario o participe en LOPA. Nosotros hacemos mucho énfasis en la parte de gestión y que se esté claro en esto, porque tratar de hacer el ejercicio de la metodología LOPA sin tener en claro hacia dónde debemos apuntar, que contra qué requisitos debemos cumplir o contra qué objetivos estamos tratando de alcanzar, pues básicamente estamos a ciegas, no sabemos cuál es el objetivo final del estudio y qué cosas debemos cumplir como para que podamos avanzar en el ciclo de vida de seguridad. Hay 3 objetivos básicos que debemos cumplir. El primero es asignar las funciones de seguridad a las capas de protección. Yo definí cuáles son las protecciones que yo necesito en el PHA. Debo identificar la función de seguridad requerida para un escenario peligroso en específico. Como le dijimos anteriormente, prevenir una temperatura en una salida del horno, una alta presión en un separador, y debo considerar el riesgo asociado a ese escenario. Eso ya lo definí en el PHA. Debo evaluar entonces todas las salvaguardas que dije en el PHA para saber si ahora esas salvaguardas cumplen con unas ciertas características que la denominen una capa de protección. Y definir si ahora ellas son capaces de una reducción de riesgo o de brindar una reducción de riesgo necesaria. Entonces, lo primero es asignar cómo yo puedo hacer esa reducción de riesgo. Si tengo una protección o tengo una función de seguridad que la protección de alta presión en un separador, pues necesariamente a lo mejor yo pudiera colocar esa función de seguridad en una PSB, pero tendría que verificar si es suficiente o no la reducción de riesgo que da una válvula de seguridad, o si yo necesitaría una alarma por alta presión adicionalmente. Y verificar si aún así yo alcanzo o no el riesgo o la reducción de riesgo necesario. Lo segundo es verificar si alguna de esas capas de protección va a terminar siendo una función instrumental de seguridad. Y yo debería determinar si entonces dentro de esa colección de la asignación de la función de seguridad a las capas de protección, una de ellas es una función instrumental de seguridad. Si hay una solución que sea instrumentada. Si en ese caso se diera que yo no tengo suficientes capas de protección no instrumentadas y necesito alguna instrumentada para llegar a alcanzar el riesgo tolerable, pues determino que sea una CIF y finalmente entonces para ella debo determinar cuánto es la brecha de riesgo que ella debe cubrir. Esa brecha de riesgo a cubrir o el factor de reducción de riesgo a cubrir, pues tiene que ver directamente, está asociada directamente al CIF. ¿Okay? Esos son los 3 objetivos. Asignar la función de seguridad a las capas de protección, determinar si una de ellas es una función instrumental de seguridad y determinar el SIL asociado a esa función instrumental de seguridad. Serían los 3 objetivos. ¿Cuáles serían los requisitos que yo debería estudiar? El primer requisito están asociados a un proceso de asignación. ¿Qué debo hacer yo para el proceso de asignación? Bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer esa asignación de las capas en forma metódica. ¿Cuáles son las funciones de seguridad y a qué capa pertenecen filosóficamente hablando y físicamente en el desarrollo del propio proceso o del escenario de riesgo? Asignar los objetivos de reducción de riesgo en función de los términos de la corporación y tengo que describir cuál es la necesidad funcional del proceso y los requisitos de reducción de riesgo. Si necesito una función instrumental de seguridad, tengo que decir cómo voy a detectar, cómo voy a actuar, cuál es la relación entre la detección y la actuación, cuánto tiempo tengo disponible para actuar, cuál es el requerimiento de reducción de seguridad y cuál es el estado seguro del proceso, para saber si la implementación de una función instrumental de seguridad es realmente valedera o no, o si simplemente estamos tratando de asignar una función instrumental de seguridad que no es físicamente realizable. Eso es importante. Y una vez que veamos que sí es realizable, pues tendría que considerar cuál es la probabilidad de falla de esa función en términos de probabilidad de falla en demanda. Si es una función en modo bajo demanda, que se regiría por la tabla que ven en la diapositiva, en términos de probabilidad de falla en demanda y reducción de riesgo, o en términos de probabilidad o de frecuencia de fallas peligrosas para aquellas que sean de modo continuo. ¿Okay? Otro requisito que debe tomarse en cuenta es el que está asociado a cómo yo puedo decir que el BPCS es una capa de protección. Lo máximo que pudiera hacer
BPCS, una capa de protección, es asociarle o acreditarle una reducción de riesgo igual o menor a 10. Eso es una probabilidad de falla en demanda de 0.1. Y ahí hay que tener cuidado porque la gente normalmente cuando asigna esa probabilidad, la asigna a discreción. Yo tengo un BPCS, entonces asigna 10. No. Hay unas características propias de la IPL para poder declarar que sirve o no sirve como capa de protección. Y para poder asignar un factor de reducción de riesgo mayor a 10, pues deben considerarse muchas cosas, que el iniciador no está relacionado con el sistema básico de control de procesos, sino que hubo una falla mecánica o de otro tipo, y que entonces yo pueda decir que el BPCS me puede ayudar en más de una reducción de riesgo, sino hasta 2. Y hay unas condiciones específicas dentro de la normativa. Y lo otro es que debemos cumplir con los requisitos para prevenir la falla de causa común. Esto es que a veces damos crédito a un lazo de control, pero también le damos crédito a una alarma, y resulta que la alarma está en el mismo instrumento del lazo de control. Entonces no cumplimos con la prevención de la falla de causa común porque la falla en ese lazo ya elimina 2 capas de protección. Debemos asegurar que hay una muy baja probabilidad de falla de causa común, y esto se supera usando diversidad, independencia, separación física de las capas y haciendo uso adecuado de la acreditación de las capas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Lo primero que debemos estar claros para poder aplicar adelante el OPA es cómo se describe un escenario peligroso o cómo se construye un accidente. Un accidente tiene o está conceptualizado dentro de un escenario peligroso. El escenario peligroso es una secuencia de eventos que tiene una consecuencia no deseada. Comienza con un evento iniciador, deben considerarse todos los eventos intermedios que se atraviesan entre ese evento iniciador y la consecuencia, que pueden ser capas de protección, condiciones habilitadoras, modificadores funcionales, y cuál es el daño potencial en el que se convierte o sobre quién tiene el efecto de esa consecuencia, cuál es el impacto sobre las personas, el ambiente de los activos. Y tiene que estarse muy claro de cómo se define, y eso depende del criterio de cada organización. Hay organizaciones que el evento tope no va más allá de la pérdida de contención. Por lo tanto, normalmente no hay efecto sobre las personas, sino que el efecto es sobre el proceso nada más. Hay otras organizaciones donde sí hay pérdida de contención y va más allá, y entonces se tienen que tomar en cuenta los modificadores condicionantes y ese otro tipo de capas de protección de mitigación. Entonces, es muy importante que se defina el escenario peligroso. Tenemos que tener en cuenta que el evento iniciador es la mínima combinación de fallas o errores necesarios para que se inicie la propagación del evento. Debe ser definido al mínimo detalle donde podamos obtener una tasa de falla, una frecuencia de falla. Generalmente se expresa así en frecuencia de eventos por año o por millón de horas, pero básicamente en eventos por año, y se estima o se produce una falla cada cierto tiempo, pero una falla única. Hay que tener cuidado con el tema de la combinación de fallas o las fallas simultáneas, que también a veces se trata de enredar el estudio con ese tipo de cosas. Una condición habilitadora dentro de este esquema es una condición o modo de operación que, no siendo una falla, hace posible que se desarrolle el escenario peligroso. No causa directamente el escenario peligroso, pero debe estar presente para que se aplique ese desarrollo. Se expresa en términos de probabilidad, no de frecuencia, y también se conoce como evento habilitador, y pueden ser condiciones como un evento, una condición de uso, esa parte del proceso solamente se usa un tiempo específico, una condición temporal de tiempo, solamente está expuesto al invierno durante un periodo de tiempo, o la reacción en la parte peligrosa del reactor es solamente un porcentaje de tiempo de todo el tiempo del año. Entonces son factores que condicionan que el evento peligroso pueda desenvolverse. Y un modificador condicionante es una probabilidad considerada cuando la consecuencia del escenario peligroso está expresada en términos de una afectación, personas, ambiente, activo, en lugar de la liberación o la pérdida de la contención nada más. No previene la contención, pero reduce la consecuencia. Entonces, como es la reducción de la consecuencia, y eso es algo bastante difícil de medir, sobre todo para un estudio como LOPA, que es semi-cuantitativo, entonces hay organizaciones que prefieren no utilizarlo, al menos que sea un condicionador que pueda eliminar al 100% la consecuencia. ¿Okay? Y hablaremos ahorita con detalle de las capas de protección. El truco en LOPA es cómo acreditar propiamente una capa de protección, y debe ser documentado
durante el ejercicio en forma adecuada. Una capa de protección independiente o una IPL, como normalmente la llamamos, debe ser independiente. ¿Y de quién tiene que ser independiente? Tiene que ser independiente del evento iniciador, pero tiene que ser independiente de las otras capas de protección. Yo debo preguntar eso una vez que yo quiera acreditar una capa de protección. Mira, esta alarma, ok, esa alarma es independiente de quien causa el problema, sí. Es independiente de las otras capas de protección, sí. Entonces, si es una alarma, tiene que haber tiempo suficiente para que el operador tenga una respuesta, etcétera, etcétera, y tengo que empezar a preguntar sobre eso en específico. Que sea específica para el problema identificado en el PHA. Es para la sobrepresión. Para las PCB hay unos casos muy particulares que es un ejemplo muy bueno para ver. La PCB puede estar hecha para el caso fuego, para el caso de sobrepresión, para el caso de descarga bloqueada, para el caso de blackout. ¿Para qué está hecha esa PCB? Para saber si está hecha para el caso en el que yo estoy estudiando en este peligro específico. Es efectiva. La capa por sí sola debe ser capaz de detener el problema y la secuencia de eventos. Ella sola, sin necesidad de las otras capas de protección. Cada capa debe ser capaz de detener la secuencia de eventos. Entonces tiene que ser independiente, específica y efectiva hasta ahora. Tiene que ser confiable. Confiable en términos de confiabilidad, de que yo pueda asegurar que ella va a dar una reducción de riesgo en un término específico y que sea calculable en términos de confiabilidad. Tiene que ser auditable, que es que yo pueda probar esa función cada tanto en tanto y pueda verificar que opera en forma correcta y que da la reducción de riesgo necesaria. Tiene que tener un acceso seguro, que es un control de acceso para el mantenimiento, para la operación, para la modificación, etcétera, etcétera, y tiene que tener un manejo del cambio detallado. Si yo cumplo con esas 7 condiciones, yo puedo decir que esa es una capa de protección independiente. Pero yo tengo que hacer eso para cada capa, en cada evento que yo estoy estudiando, de cada escenario peligroso dentro del ejercicio del OPA. Y a veces no lo hacemos con el detalle adecuado y podemos estar acreditando una capa de protección que no cumple con esto y por lo tanto el estudio no queda expresado en forma correcta, ni documentado en forma correcta, ni estamos diciendo en forma correcta que la reducción de riesgo va a darse en la forma en que nosotros estamos pensando, ya que la capa de protección o no es específica, o no es suficientemente efectiva, o realmente no es independiente. Si él no cumple con todo eso que está ahí expresado, pues no la puedo acreditar y no va a dar una reducción de riesgo necesaria. Y entonces eso generaría un problema a la hora de hacer el estudio. Hablando del LOPA ya específicamente, es un método simplificado, semi-cuantitativo, de valoración de riesgo que lo que hace que genera, a partir de la información del PHA, trabajando en órdenes de magnitud sin estar muy al detalle, aunque usted lo puede hacer tan detallado como quiera, para estimar cuál es el riesgo de un escenario de un evento peligroso. Permite evaluar efectivamente en términos de reducción de riesgo cada capa de protección disponible. ¿Eso qué hace? Que todo lo que usted hizo el esfuerzo de colocar en la ingeniería o en la planta para protección, usted pueda darle el crédito necesario, pueda separarlo como, digamos, algo de seguridad, bien sea por la ISA 84.91 para que pueda ser mantenida, operada, diseñada, probada y operada de forma aparte del resto, por lo menos de la instrumentación de los sistemas de control o de los sistemas de integridad mecánica, para que ella pueda dar la reducción de riesgo y le permite tomar crédito por eso y evaluar la efectividad. Otro método a lo mejor no te lo va a permitir en forma tan detallada. Y lo otro que permite este método es que usted va a determinar el SIL, pero también va a determinar el factor de reducción de riesgo. Y aquí es donde eventualmente el OPA se diferencia bastante del resto. En otros métodos usted puede determinar el SIL. El LOPA puede determinar el SIL y el factor de reducción de riesgo. ¿Por qué es importante esto? No es lo mismo diseñar una función instrumental de seguridad para aquellos que son instrumentistas y llevan el diseño, que sea SIL 2 y tenga un factor de reducción de riesgo de 250, a que sea SIL 2 y tenga un factor de reducción de riesgo de 750. La diferencia en términos de complejidad para la instrumentación y para el mantenimiento de esa instrumentación, votación, arquitectura, programación, etcétera, etcétera, resulta realmente engorroso cuando el factor de reducción de riesgo es tan alto.
Por eso es que es importante que ese detalle se vea y se exprese. Porque simplemente si uso un método mucho más cualitativo, simplemente digo que es SIL 2. Pero SIL 2 puede ser un factor de reducción de riesgo que va de 100 a 1000. ¿En dónde estoy parado? ¿Voy a ir siempre a 1000 o voy a ir a 100, que es el mínimo? ¿Dónde voy a colocar yo esa función instrumental de seguridad? Por eso es que a veces es preferible usar LOPA sobre cualquier otro, porque vas a tener un número mucho mejor, digamos, en términos de la aproximación del factor de reducción de riesgo que tú quieres o que necesita la planta. En términos numéricos, el método se basa en una ecuación muy simple. La probabilidad de falla en demanda de la función instrumental de seguridad que se requiera es básicamente la frecuencia del riesgo metacorporativo sobre la frecuencia del evento iniciador, de ese evento iniciador del riesgo del proceso, que va a ser modificado por la probabilidad de falla de todas las capas que usted coloque y por todos los efectos que tengan sobre ese evento iniciador producto de los modificadores condicionantes y las condiciones habilitadoras. Recuerden que una probabilidad es un valor que se mueve entre 0 y 1, y como todos están expresados en función de probabilidad, lo que va a hacer es que el evento iniciador va a ser un valor más chico. Si va a ser un número más pequeño, va a siempre acercarse al valor de riesgo tolerable. Usted puede calcularlo en función de la probabilidad de falla en demanda o la ecuación que está un poco más abajo, que es el factor de reducción de riesgo. Cualquiera de las dos ecuaciones le sirve. Esto sería en modo bajo demanda. Si fuese en modo alta demanda o modo continuo, sería una ecuación como esta: el riesgo meta sobre la probabilidad de falla en demanda de las capas de protección y los modificadores. Porque básicamente lo que estamos buscando es la probabilidad de falla de la SIL per se. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer rápido un ejercicio de cómo sería el proceso. Lo primero que debemos es identificar cuál es el escenario que se va a evaluar. Se selecciona de esa lista de escenarios. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Habla, Jorge, hablo. Sí. Déjame ver si puedo por acá, un momentito. Les decía... Ah, ok, usted es el papá de Rodney. Les decía que de la lista de escenarios, yo selecciono un escenario específico. Debo ver para ese tipo de escenario cuál es el riesgo meta. No es el mismo riesgo meta cuando es una fatalidad, no es el mismo riesgo meta cuando es un efecto al ambiente permanente, o no es el mismo riesgo meta cuando es la parada total de la planta o una parada parcial. Eso está ya definido por la corporación o por la organización. Luego identifico cuál es el evento iniciador y debo verificar cuál es su frecuencia de ocurrencia. Y aquí empieza la gente a decir, bueno, ¿de dónde saco yo primero en el paso 3 el riesgo meta? Eso es corporativo. Eso debe asignarlo la matriz RAN o la matriz de riesgo de cada corporación y se lo van a entregar a usted. Para identificar el evento iniciador y su frecuencia de ocurrencia pueden haber dos pasos. O construyo un bloque de confiabilidad o construyo un árbol de falla que me indique cuál es la frecuencia del evento iniciador, o simplemente, para el caso de LOPA utiliza órdenes de magnitud. Hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten ver tabulado para un tipo de evento: falla un brazo de control, falla una válvula de control, falla una PSB, falla mecánica de un instrumento. ¿Cuál es la tasa de falla o la frecuencia que se espera de él? Entonces no hay un misterio para eso, sino que lo que debe hacerse es que la identificación del evento iniciador debe ser, digamos, lo más parecido a la fuente que estoy buscando yo en la literatura correspondiente. Luego se identifican todos aquellos que van a modificar la frecuencia de ese evento: el condicionador habilitador, las IPLs, y buscar todas las probabilidades asociadas a ellos. También existen una colección de tablas. Lo que debe estar descrito es el procedimiento de aplicación de cada uno de ellos según la organización. Como les decía anteriormente, hay organizaciones que no usan modificadores porque eventualmente el escenario de riesgo no va más allá de la pérdida de contención. Hay unos que eventualmente sí utilizan las condiciones habilitadoras, porque básicamente el factor de uso de un sistema implica que el riesgo va a ser menor si el sistema está en uso o en operación o no,
y si se utilizan, pero para todo eso también hay literatura suficiente. Luego de eso yo estimo ahora el escenario de riesgo asociado al escenario, porque yo comparo, y aquí hago una evaluación, estimo cuál es el escenario de riesgo en función de la modificación del evento iniciador a través de la modificación que implica la multiplicación de la condición habilitadora, los modificadores condicionantes y las IPL que apliquen para ese evento iniciador. Luego voy al paso 7 y evalúo el riesgo asociado al escenario. Es la comparación del riesgo meta con el riesgo del escenario ya modificado. En ese momento yo me pregunto si es requerida una función instrumentada de seguridad para alcanzar el riesgo meta, si hay un diferencial de reducción de riesgo. Si no lo hay, pues yo buscaría el siguiente evento. Si existe una diferencia, yo debo preguntarme si la solución es cualquier otra capa o si la solución es una función instrumental de seguridad. Como en este caso estamos haciendo LOPA para asignar SIL, si la función instrumental de seguridad, yo debo estimar el SIL en función de esa brecha de riesgo y ese SIL está asociado al factor de reducción de riesgo, que es el paso 8. Y una vez que yo asigno el SIL, pues simplemente voy, tomo otro escenario y hago otra vez lo mismo. ¿Okay? Ahora, ¿qué puede hacer que esto, o cómo hacer esto exitoso? Bueno, lo primero que usted debe tener claro es cuáles son los objetivos y requisitos de la normativa. Tengo que distribuir todas las capas, las funciones de seguridad de la capa de protección. Tengo que identificar cuáles de ellas son funciones instrumentadas de seguridad. Y las que sean funciones instrumentadas de seguridad, tengo que decir cuál es el factor de reducción de riesgo y el SIL asociado. Y seguir el procedimiento de cómo se pueden acreditar o no. Lo siguiente es definir correctamente el escenario. ¿Hasta dónde llega el escenario? ¿Va hasta la pérdida de contención? ¿Va hasta que yo tenga la pérdida de contención y tenga una afectación sobre las personas, sobre el ambiente y sobre el proceso? ¿O simplemente me quedo sobre las afectaciones del proceso por pérdida de contención? ¿Hasta dónde es la definición de ese escenario en ese par evento iniciador y consecuencia, que normalmente se estudia así, un evento iniciador, una causa y una consecuencia, aunque también podría ser múltiple causa para una consecuencia? Debo tener una base de datos validada que se asemeje a las condiciones de proceso en el que estoy estudiando, tanto para los eventos iniciadores, para las condiciones habilitadoras, para los modificadores condicionantes y para las capas de protección independientes, por supuesto. Tiene que haber una base de datos para eso. Nosotros contamos con herramientas suficientes donde está la colección de muchos años de experiencia en esas bases de datos dentro del software nuestro. Y estar muy pendiente de cómo se va a hacer adecuadamente la acreditación de las capas de protección. ¿Cómo yo estoy haciendo la acreditación? Realmente cada capa de protección, un escenario típico puede tener 3, 4 capas de protección. Y para cada una de esas capas de protección yo tengo que hacer por lo menos 7 preguntas. Y tengo que documentarlas todas. Hay gente que eventualmente piensa que el tema de las capas de protección muere cuando yo hago el LOPA, pero resulta que yo, cuando vaya a hacer validación, eso quiere decir que cuando voy a hacer las pruebas SAT, yo tengo que verificar que la reducción de riesgo que la función instrumental de seguridad da es la que yo estimé, si uno con un factor de reducción de riesgo de 50, pero eso solamente reduce el riesgo de la función de seguridad siempre y cuando estén todas las capas de protección que yo vi en el estudio. Si yo además vi 4 capas de protección, esas capas de protección tienen que estar presentes en el momento que yo haga la SAT. Entonces yo tengo que verificar que esté la PSB que yo dije que iba a estar, que esté la alarma que yo dije que iba a estar. Y si algo de eso no está, pues yo no debería avanzar en la prueba hasta que yo vea, entonces, si modifico la reducción de riesgo que necesita la función instrumental de seguridad y rediseño o recalculo, o vemos cómo hacemos con lo que se ha quitado, porque hubo una ingeniería en algún momento entre que se hizo el diseño del SIS hasta que se hizo la construcción de la planta. Entonces, el acreditar la capa de protección les permite a la organización poder hacer un seguimiento sobre lo que ya es crítico, pero hay que involucrar a la gente que después va a construir los otros sistemas, el sistema de alivio, el sistema de la alarma para la management y así sucesivamente, porque todas esas capas que ya fueron acreditadas acá tiene que haber un seguimiento sobre ellos para toda la vida útil de la instalación. Además, tiene que haber una documentación que esté actualizada para hacer el estudio
pero también tiene que ser documentado el estudio per se, y eso tiene que estar totalmente alegado. Y tiene que haber una trazabilidad del estudio para todo lo que se está diciendo, sobre todo para la parte de acreditación. Entonces, yo tengo que cerrar el tema del PHA, verificarlo, seguir hasta acá y poder documentar contra objetivo y requisito que sea trazable todo lo que yo estoy diciendo para poder dar crédito a lo que estamos hablando. ¿Qué beneficios tiene esta metodología? Bueno, es simple, fácil de implementar, permite determinar cada una de las CIF y colocar el SIL en términos de factor de reducción de riesgo, probabilidad de falla en demanda o probabilidad de falla por hora, sin necesidad de hacer unos cálculos muy complejos. Es aplicable para cualquier vida útil de la instalación, sea una modificación o sea un inicio de diseño, y ayuda a la identificación de equipos críticos, alarmas, procedimientos que requieren ser calificados como una IPL y por lo tanto necesitan de que se le haga seguimiento para el resto de la instalación o de la vida útil de la instalación. Para ir cerrando, les voy a hacer un resumen. Primero, la asignación, como cualquier otra capa, como cualquier otra fase del ciclo de vida, tiene que ser gestionada. Eso quiere decir que tiene que tener un gerente de la seguridad funcional que diga quién tiene que hacer, qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Tiene que tener un plan, tiene que tener unos formatos para hacerlo, para ejecutarlo, unas herramientas y un personal que deba ejecutarlo en forma correcta. Todo tiene que estar gestionado dentro del ciclo de vida de seguridad. Tienen que estar muy claros los objetivos y requisitos que son de observancia obligatoria y uno tiene que estar claro cuáles son los objetivos y requisitos que debe cumplir el estudio una vez que sea ejecutado. Debo acreditar adecuadamente las capas de protección diciendo que ellas cumplen con cada uno de los parámetros que la acreditan como tal. Debo asegurar la trazabilidad de todas las actividades relacionadas a las otras capas que sean diferentes al SIS, que ya se tomaron en el proceso de asignación, y algo que siempre les decimos, la gente tiene que ser competente y tiene que estar sensibilizada. El hecho que yo no quiera hacer un proceso muy extendido de la acreditación de las capas de protección, porque lleva mucho tiempo preguntar por 7 características para cada capa de protección, pues me puede llevar a mí a simplemente no acreditar algo, y esa no acreditación hace que el SIL de una CIF sea muy alto. Bueno, si me da SIL 3, bueno, no me importaría mucho. Pero si yo supiera cuál es el impacto de eso para la parte de operación y mantenimiento, cómo implementar eso, cómo mantenerlo, cómo diseñarlo, todas las implicaciones prácticas que tiene eso, esa sensibilización, pues realmente haría que yo me lo pensara 2 veces antes de asignar un SIL 3. Igualmente, la gente de operación y mantenimiento tiene que involucrarse para poder dar crédito a las cosas que realmente necesitan crédito dentro de la asignación o de la acreditación de las capas de protección. Tiene que haber ese matrimonio entre todas las partes involucradas, quienes van a recibir y quienes están haciendo el diseño, para que se pueda sacar el mayor provecho posible. Y deben generarse herramientas consistentes para un procedimiento para el desarrollo de las actividades del LOPA, para que se diga cómo se debe definir el escenario peligroso, hasta dónde lo define cada una de las corporaciones o organizaciones, cómo se definen las bases de datos de los eventos iniciadores, de las capas de protección, la base de datos de los modificadores, si se usan condicionantes o no se usan condicionantes, eso debe estar descrito en algún lado, y deben haber una herramienta consistente para los facilitadores, que son los chairman que llevan las sesiones, y deben haber unas también para la contratación para que se explique realmente qué es lo que yo espero de un LOPA. Porque si yo espero un LOPA y no digo que debe cumplir con todos los requisitos y objetivos de ese 1511, pues puedo tener un producto que realmente no es lo que yo espero. Si eventualmente no solicito que me den un documento donde explique cómo se acreditó la capa de protección, pues necesariamente a lo mejor yo me relajo muchísimo mientras que hago el estudio y no me tomo el tiempo de hacer la acreditación en forma correcta. Entonces eso debe estar totalmente definido. Entonces, por aquí les dejo nuestras redes. Esto de todas maneras se lo hacemos llegar en la presentación luego por correo, y estará arriba en la red. Y recuerden que el hecho de definir muchas capas de protección y hacer uso crédito de ellos es un viejo adagio que dice que no ponga todos sus huevos en una sola canasta. Bueno, señores, ahorita abrimos el panel de preguntas y respuestas. Me pueden ir copiando en el chat y le vamos a ir respondiendo por un periodo de unos 15 minutos. Muchas gracias por su atención.